tendremos historia y novedad. Nick, Nick, cada historia está llena de amor y verdad. Con el papá, con la mamá y la hermana querida, vamos a leer la historia del libro que la abuela montó, hizo con cariño para ti. El niño soñador. Hijo, despierta. ¿Estás bien? ¡El pozo! ¿Qué pozo, Leo? Estás en tu cama. ¿Qué? Mamá, tuve un sueño muy feo. ¿Y cómo fue? Yo estaba en un campo, una vaca me estaba corriendo. Una no, dos. Una flaca y una gorda. Creo que estaban corriéndome porque yo tenía una ropa de colores. Y cuando me despertaste, me estaba cayendo en un pozo. Vaya, qué sueño. No entiendo nada. Ah, creo que sé. Es la historia del libro. ¿Qué libro? El libro que leímos ayer en la casa de Nike. ¡Es eso! ¡Es la historia de José! Sigo sin entender. ¿Quién es ese José? De la ropa de colores. El que los hermanos envidiosos lo tiraron al pozo. Ah, todo eso me confunde aún más. Explica mejor. Olvídalo, mamá. No recuerdo bien la historia. Puedo llamar a Nick para que traiga el libro. Ahí está todo escrito. Ahora estoy curiosa por conocer esa historia. Llama a Nick para que venga aquí más tarde. ¿En serio? ¿Has soñado eso? Está bien. Voy a hablar con mi mamá. No voy a olvidar. Ya lo voy a poner en mi mochila. Está bien. Adiós. Mamá, ¿puedo ir a la casa de Leo? Hola, Nick. Hola. Qué bien que viniste. Leo está en su habitación. Pidió una Biblia y está intentando encontrar algo. Por fin, ayúdeme un poco. ¿Dónde queda el libro de José? Está Mateo, Daniel, también un tal de Habacuc, pero no encuentro a ningún José. Ah, ¿trajiste el libro? Está aquí. Tranquilo, hijo. Ni lo saludaste bien. Es así. Cuando mi papá me contó esa historia, reaccioné igual que tú. Como te dije, soñé con una vaca gorda que me estaba corriendo. También había una vaca flaca. Yo tenía una ropa de colores y me caí en un pozo. Ah, y había una plantación. Bien, ya lo entendí. Vamos a poner todo en orden. Lo primero, ¿sabes por qué no encontraste el libro de José? ¿Por qué? Porque no existe un libro con ese nombre. Esta historia está en el libro de Génesis. Aquí, del capítulo 34 en adelante. Ah, ya entiendo. Los detalles de esa historia fueron mostrados a Elena de White. Yo ya te hablé de ella. ¿Recuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Quién es esa Elena de White? ¿Una escritora? Sí, doña Silvana, pero no una simple escritora. Ella fue una persona elegida por Dios y no escribió solo ese libro, sino varios otros sobre distintos temas. Ah, sí, qué interesante. Pero continúa, Nick. ¿Qué dijo ella? Déjame ver. Capítulo 19. José era uno de los hijos de Jacob. Eran muchos hermanos, pero José era el preferido del papá. Sus hermanos sintieron muchos celos y la cosa se puso realmente fea cuando Jacob dio un regalo especial. Era una túnica de colores. Entonces sus hermanos lo odiaron aún más. Ahora mi sueño está comenzando a tener sentido. Por eso es que yo tenía puesta esa ropa. Debe ser. Todo eso por una ropa. Ah, me acuerdo de eso.
El tío Héctor explicó que las personas comunes era ropa que usaba solo gente importante. Y hay más. Ese regalo puso a los hermanos en alerta. Ellos desconfiaban de que su padre pondría a José como líder de la familia, pero ese privilegio era del hijo mayor apenas. Por eso estaban enojados. Y con razón. Por lo que dices, Jacob fue imprudente. Como padre, no podría haber actuado así. Pero cuente el resto de la historia. Un día, José contó a su familia un sueño que tuvo. Estaba muy entusiasmado. ¿Cuál fue el sueño? Leo, ya que tienes la Biblia abierta, lee la parte en que José cuenta el sueño a sus hermanos. Está en Génesis 37:7. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo. De pronto, mi cabilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. No puedo creer que habló de esa manera. Pero tuvo un segundo sueño. Lee por favor el versículo 9. Vi que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Ahora la confusión fue completa. ¿Y el padre no dijo nada? Es que en el fondo Jacob creía en los sueños de José. Mientras hablaba, todos podían ver el rostro de José que brillaba de una manera diferente. Está escrito aquí en el libro, miren. Regalo especial, preferido del padre. Un sueño donde todo el mundo se inclinaba delante de él. Fue entonces cuando algo muy malo sucedió. ¿Qué? Un día, Jacob pidió que José fuera al encuentro de sus hermanos, que estaban tardando mucho en dar noticias. Cuando vieron a José de lejos, comenzaron a armar un plan. Mientras decidían qué hacer con él, lo echaron con mucha rabia a un pozo muy hondo. Pero en esa situación, Dios lo estaba cuidando. Algunos comerciantes pasaban por allí y uno de los hermanos tuvo una idea de vender a José como esclavo. Ellos se desharían de él y además ganarían dinero. Así, José fue llevado al Egipto como esclavo. Aún en esta situación, José confiaba en Dios y Dios continuó cuidando de él. En Egipto fue a trabajar en la casa de Potifar, el capitán de la Guardia Real. Todo lo que José hacía, lo hacía bien. ¡Egipto! ¡Guau! Fue a parar en la casa del capitán. Y hay más. Aquí dice que el jefe de la Guardia Real llegó a considerarlo más que un hijo que como un esclavo. El joven entró en contacto con hombres de alta posición y sabiduría y adquirió conocimiento de las ciencias, los idiomas y los negocios, una educación necesaria para quien sería en el futuro primer ministro de Egipto. ¿Quién diría? De esclavo a primer ministro. Entonces la historia tuvo un final feliz. Pero ese aún no fue el final, tía. Antes de eso, sucedió algo muy desagradable y José fue arrestado, aunque era inocente. Pero él confiaba en Dios. Entonces, en la cárcel, en vez de quejarse, decidió ayudar a las personas del lugar. De a poco, José se fue ganando la confianza del carcelero, que terminó confiándole el cuidado de todos los prisioneros. Me acuerdo de esa parte. Fue allí, en la prisión, que él conoció a 2 empleados del faraón. Ellos también habían tenido sueños. ¿Es así, Nick? Así es, y con la ayuda de Dios, José logró revelarles el significado de los sueños. Uno de esos empleados quedó muy agradecido en el momento, pero cuando volvió al palacio, se olvidó completamente de José. ¡Qué pena! Lo podría haber ayudado ya que José estaba allí injustamente.
Pero Dios cuidó de José. 2 años después, dio un sueño a Faraón que dejó a todo el palacio revuelto. Nadie podía conocer el significado del sueño. Fue solo entonces cuando el funcionario del faraón se acordó de José. 2 años. Pero finalmente. Entonces, José fue llevado inmediatamente al palacio. Faraón estaba ansioso por contar el sueño, pero José dejó bien claro que era Dios quien daría el significado de ese sueño. Y Faraón se lo contó. Espera, lo voy a leer. En mi sueño, yo estaba en pie a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río 7 vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas, y las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas, pero después de habérselas comido, seguían tan feas como antes. Leo, por eso viste vacas en tu sueño. ¡Claro! Pero el faraón todavía contó otro sueño. Ahora, en lugar de vacas, eran espigas de cereal. Las delgadas se comían a las espigas llenas y buenas. Cuando José oyó el sueño, entendió lo que Dios estaba revelando al faraón. Habría un periodo de abundancia en Egipto. Sería 7 años, pero después vendría 7 años de escasez y hambre. El faraón se quedó asustado, pero José tenía la solución. El faraón debería poner el administrador para sacar provecho del tiempo bueno y almacenar el trigo para enfrentar el tiempo de hambre. Fue un buen consejo. Sí, y por ese buen consejo, el administrador escogido fue ¡José! Y en el periodo de hambre, adivina quién apareció en Egipto para buscar comida y tuvo que inclinarse ante José, quien ahora era administrador. Los hermanos, las gavillas de trigo, las estrellas, los sueños que Dios dio a José se realizaron. Esa historia es realmente increíble. Esa es una de mis historias favoritas. Esa historia es muy interesante. Déjame ver ese libro. ¿Y todavía tiene muchas otras historias aquí? Mamá, todavía no viste nada. En la casa de Nick, todos los días leen un poco. Podría ser un día. ¿No lo crees, Nick? Sería genial. Cuanto más gente, mejor. Puede ser. Llama a tu mamá y planeamos. Ahora, ¿qué les parece si comemos algo? ¿Podemos salir? Está tan lindo el día. ¿Qué les parece esa pizzería cerquita de aquí? Mamá, ¿podemos ir a la panadería? Yo ya sé lo que voy a pedir. Aquel sueño, por favor. Bienvenido al estudio de esta mañana. Espero que estés disfrutando este tiempo en familia y por supuesto gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Quiero invitarte a que me acompañes para hacer una oración. Querido Padre, gracias por las bendiciones otorgadas hasta este momento. Y al abrir tu santa palabra, que el mensaje de este día pueda traer bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Espero que tengas tu Biblia a la mano. Vamos a estarla utilizando, o si no, tu dispositivo inteligente donde puedes también localizar tu Biblia. Así es que te invito a que la tengas lista. Vamos a ocuparla hoy, pues hemos apartado este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Quiero comenzar de la siguiente manera. Cuando el rey David estaba a punto de
En sus últimos años de vida, él abdicó el trono para cedérselo a su hijo Salomón, pues había estado sufriendo el reino por algunas revueltas o insurrecciones de parte de otros hijos del rey David. La indicación de Dios había sido: Salomón será el próximo rey. Por tal motivo, entonces, David decidió alejarse del trono y cedérselo a su hijo Salomón. Salomón entendía que era un joven que estaba iniciando en esta gran empresa que Dios le había dado, y por supuesto Salomón entendía lo complicado que podría ser dirigir un reino tan grande de la mejor manera. Por supuesto, él decidió entregarse totalmente a Dios, y en ese momento tan extraordinario de la vida de Salomón, cuando Dios le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti?, la Biblia menciona que Salomón pidió sabiduría, porque él mismo se consideraba un niño o una persona sin la sabiduría necesaria para dirigir a un pueblo tan grande. Tú y yo sabemos que Dios le concedió la sabiduría, y agradó tanto al corazón de Dios el pedido de Salomón, que no solamente le dio sabiduría, sino también le dio riquezas, le dio paz en su reino y le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias. Sabes que en los primeros años del rey Salomón, él se dedicó a seguir las indicaciones que su padre David le había indicado. Por supuesto, estas indicaciones eran en base a lo que Dios ya había establecido para su reino, el reino que Salomón ahora estaba dirigiendo. También debemos entender que Salomón, en este proceso de los primeros años, dedicó todos sus esfuerzos no a convertirse en un rey extraordinario, sino a preservar, escucha bien, a preservar los preceptos de Dios para la vida del pueblo. Déjame decirte que con mucho gusto Salomón llevó a cabo todas estas encomiendas y su reino prosperó. En este contexto fue donde Salomón escribió el libro de los Proverbios, porque entendió que valía la pena tomar y considerar lo que Dios le estaba dando para compartirlo con los demás. Y es ahí entonces cuando llegamos al capítulo 4 del libro de Proverbios, donde ahora Salomón está dando un par de indicaciones que podríamos tomarlas y hacerlas nuestras para el buen funcionamiento de nuestra vida, y por supuesto para vivir acorde a lo que Dios espera. Tienes que tener presente que Salomón está viviendo un tiempo de prosperidad absoluta en su reino, al punto que él entendía claramente que Dios lo había puesto en ese lugar y él tenía que responder de la mejor manera. Voy a invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Proverbios y vamos a ir al capítulo 4, donde Salomón comienza presentando cuáles son los beneficios de la sabiduría. Por supuesto, en este transitar del capítulo 4 vamos a encontrar 4 consejos prácticos que seguramente serán de utilidad para tu vida. Y comienzo con el primero, el versículo 5. Dice de la siguiente manera: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Quisiera establecer la diferencia entre sabiduría y conocimiento o inteligencia. Por cierto, que la inteligencia te la otorga el conocimiento adquirido sobre un área específica. Tú puedes ser un experto y un inteligente en un tema específico que tanto te gusta que puedas dominar. Tenemos personas muy inteligentes en el área de las ciencias, en las matemáticas, en las ciencias naturales. Por otro lado, existe la sabiduría, que no necesariamente te la otorga el estudio de algo en particular, sino más bien la experiencia de la vida y cómo respondes a ella. Pero hay un elemento que hace la diferencia en la sabiduría, y es la dirección concreta del Espíritu Santo. De paso, puede haber personas muy inteligentes, pero con muy poca sabiduría. Y puede haber personas que no tuvieron la oportunidad ni siquiera de ir a la escuela y sean más sabios que cualquiera de nosotros. Por eso, Salomón presenta a la sabiduría como un elemento clave, un elemento importante para el buen desarrollo de la vida del ser humano. Dice el versículo: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. La Biblia también menciona que si alguno de nosotros está falto de sabiduría, la demandemos a Dios. Parece ser entonces que desde la perspectiva bíblica, la sabiduría a la cual se refiere Salomón no es la sabiduría que
que cultivas con el paso de los años, ni con las experiencias que viven, ni mucho menos con la toma de decisiones, que sí son importantes, sí, pero él está hablando en el contexto de la sabiduría divina. Y eso es muy claro en la vida de Salomón, porque él, precisamente él, le solicitó a Dios sabiduría. Por eso, si alguno de nosotros está falto de sabiduría, el mejor lugar donde podemos acudir para solicitarla es Dios. Y déjame decirte que la sabiduría está a tan solo un paso como una oración. Tú y yo podemos ponernos de rodillas y pedirle a Dios que nos ayude a tener sabiduría para enfrentar la vida, para tomar buenas decisiones que pongan su nombre en alto, que glorifiquen su nombre y por supuesto que nos ayuden a estar en paz con los demás y a crecer como personas. La sabiduría que Dios provee, que Dios te entrega, te puede ayudar no solamente a que tomes buenas decisiones, sino también a que vivas acorde a lo que Dios estableció para tu vida. Al fin de cuentas, la sabiduría otorgada por Dios hará en nosotros una vida que glorifique su nombre y que lo represente dignamente. Por eso el primer consejo de este día es: adquiere sabiduría, pero vayamos a la fuente de toda sabiduría, que es nuestro amado Dios. Él está listo para entregarla, para otorgarla a cada uno de nosotros. El segundo consejo lo encontramos en el capítulo 4 y el versículo 10, donde dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Seguramente has escuchado el dicho que dice: el que no oye consejo no llega a viejo. Bueno, esta es la contraparte del consejo que está diciendo Salomón. Él dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones. ¿Sabes? Que si bien es cierto a nosotros nos toca tomar decisiones de manera individual, no está de más considerar el consejo de algunos que tal vez ya han pasado por ahí, tal vez tienen una visión más amplia del punto que estamos nosotros viviendo en ese momento, y mejor aún, habrá personas que te aman tanto, a las cuales les preocupa tu vida, que están listos para encaminarte, para darte un consejo, para darte palabras de ánimo, para que tu vida tome el rumbo que debe de tomar. Nunca menosprecies el consejo de una persona que te quiere. Aun cuando ese consejo vaya en contra de lo que tú estás deseando, aun cuando vaya en contra de tus anhelos. Simplemente significa que te aprecian tanto, que te quieren tanto, que anhelan lo mejor para ti. Y si tú eres un adolescente o un joven que estás escuchando en esta ocasión, déjame decirte que no menosprecies los consejos de tus padres. No pienses que son anticuados. Tal vez parezcan, pero lo único que tienen como propósito es de que a ti te vaya bien. Tómalos, considéralos, atesóralos, ponlos en práctica de acuerdo a las necesidades que estés viviendo, pero ten la seguridad de que bajo la dirección divina podrás salir adelante. De paso, si unimos estos dos consejos que Salomón nos ha dado hasta este momento, adquirir sabiduría y escuchar consejo, entonces tendremos un panorama mucho más amplio para tomar buenas decisiones y para avanzar de acuerdo a al plan estipulado por Dios para cada uno de nosotros. Escuchar consejo nos va a permitir dar pasos sin necesidad meramente de equivocarnos. Porque escuchar consejos nos permite a nosotros tener una visión más amplia de lo que tenemos que hacer. Por eso, desde la perspectiva de Salomón, el hombre más sabio del mundo, el hombre que solicitó sabiduría de parte de Dios, el hombre que puso en práctica los principios de Dios, escuchar consejo fue muy valioso. ¿Sabes por qué en la vida de Salomón fue muy importante escuchar el consejo? Porque cuando él estaba en esos momentos recién coronado como rey, en esos primeros tiempos de su reinado, él decidió acercarse a los líderes más ancianos del pueblo para pedir consejo, para escucharlos atentamente, para trabajar juntos en favor de una causa. Por eso en la experiencia de Salomón vale la pena tomarla en cuenta para aprender que sí conviene escuchar consejo. El tercer consejo, que también es importante, se encuentra en el versículo 18, donde dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Déjame decirte que debes tener bien presente que cada acto que realizas tendrá sus consecuencias.
Cada decisión que tomas tendrá sus consecuencias, pero el consejo es que todo lo que hagamos, todo lo que dejemos de hacer, todo lo que digamos, todo lo que dejemos de decir, estemos conscientes que debe ir direccionado en honrar a Dios, porque, como dice el versículo, habrá de manifestarse, habrá de salir a la luz, habrá de ser de testimonio para los que te rodean. Por eso es bien importante que tengas presente que la senda de todo aquel que se considera cristiano, que cree en Dios, que sigue sus estatutos, queda al descubierto para todos los demás. La gente que sabe que creemos en Dios habrá de considerar de una manera más estricta lo que hacemos. Y no es meramente con el afán de señalarnos, sino porque de alguna manera nos convertimos en representantes de Cristo. Y hay muchas personas que habrán de conocer a Cristo, habrán de decidirse por Él, por el simple hecho de tu testimonio, mi testimonio, de la forma en como tú hablas o guardas silencio, de la forma como yo hablo o guardo silencio. Recuerda que desde la perspectiva bíblica, el testimonio, la vida de fe de a cualquiera de nosotros queda al descubierto. El apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas para que otros las lean. Por supuesto, el ideal de Dios es que en este proceso muchos conozcan de Cristo a través de tu vida, a través de la mía, tal vez sin necesidad de hablar, porque la gente se da cuenta, reconoce y también agradece el tener contacto con una persona que está en constante sintonía con Dios. El tercer consejo que nos da Salomón es muy práctico, porque tiene que ver con el diario vivir. Y déjame decirte que no tienes que esforzarte demasiado en hacer las cosas de manera correcta. Y te voy a decir por qué. Porque en el momento en que tú pides sabiduría, escuchas consejo, y esa sabiduría proviene de Dios, y ese consejo viene de aquellos que te aman, entonces tu reacción natural va a ser seguir las indicaciones dadas por Dios en su palabra y a través de los consejos de aquellos que te aprecian. Por tal motivo, ten presente que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Tu vida y la mía son cartas abiertas para que otros puedan conocer quién es Cristo, el Cristo al que amamos y que esperamos que vendrá por segunda vez. Por cierto, hay un cuarto consejo que Salomón nos presenta y que quisiera hacer énfasis en él de una manera muy especial. Se encuentra en el versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, podemos aplicarlo en varias formas. Tal vez para un joven podríamos pensar en este versículo como el momento indicado cuando tú decides de quién enamorarte. Debes tener cuidado a quién le das tu corazón, tus sentimientos. Por supuesto que tanto Dios como los que te rodean, los que están a tu alrededor, los que te aprecian, anhelan que tomes la mejor decisión dirigida por Dios. No te extrañes si en algún momento alguien que te aprecia te dice, ¿sabes qué? Deberías de repensar la relación que estás llevando a cabo. No lo hacen por fastidiarte, no lo hacen por molestarte, no lo hacen por llevarte la contraria. Es simplemente porque te aprecian y valdría la pena que escuches el consejo de aquellos que te aprecian y que te aman. Este versículo aplica muy bien para un joven o una señorita que ha llegado a un punto de su vida donde está listo o lista para enamorarse. Ten cuidado a quién le das tu corazón, porque si entregas tu corazón a alguien que no lo aprecia, tu vida quedará marcada y será un completo desastre. Pero si tú le das tu corazón a una persona que retribuye amándote de la misma forma en como tú lo amas, es verdad, habrá dificultades en el camino, pero tendrán la misma visión, tendrán el mismo lugar a donde acudir cuando surjan los problemas, que de paso es Cristo, y tendrán el mismo deseo de salir adelante en medio de las dificultades. Recuerda, joven y señorita, ten cuidado a quién le das tu corazón. Pero el otro contexto en el cual podemos presentar este versículo es de la siguiente manera. Debemos tener cuidado a quién le damos nuestro corazón en relación a nuestra fe, a lo que creemos, en quién vamos a confiar. Es cierto que el mundo de repente desafía nuestra fe haciéndonos preguntas sobre, ¿será cierto lo que crees? ¿De verdad crees que hay un Dios?
¿Por qué guardas un día que es diferente al cual todos los demás guardan? ¿Por qué vives de esta manera? ¿Por qué comes una cosa o comes la otra? Todas estas respuestas no están basadas exclusivamente y meramente en una orden expedita de parte de Dios para nosotros. ¿Que sí existe? Claro que sí. Pero todas esas respuestas se dan de una manera natural en relación a esa relación que existe entre tú y Dios, esa relación que yo he cultivado con Dios. Porque recuerda, el dar nuestro corazón en quién vamos a creer va a determinar el futuro de nuestras vidas, no solamente por la eternidad, sino desde este momento. Debemos de recordar que nosotros debemos tener un equilibrio en lo que creemos. Sí, un equilibrio. Si bien es cierto, la Biblia tiene normas específicas que nos invita a seguir, debemos tener cuidado de no recargar todo nuestro énfasis en las normas. Y con esto no quiere decir que las normas no hay que cumplirlas. Claro que sí. Pero si ponemos el énfasis en las normas solamente, olvidaremos el amor de Cristo, que también abarca para todos. O si nos vamos al otro lado de entregar nuestro corazón y creer que porque amamos a Cristo tenemos oportunidad y permiso de hacer lo que querramos, entonces estamos cayendo en el otro extremo, que también puede ser un peligro. Por eso la Biblia nos presenta que debemos de guardar nuestro corazón sobre cualquier otra cosa. Debemos cuidar en qué creemos y por qué creemos en eso. Debemos de entender por qué creemos en Dios. Debemos tener cuidado de cómo nosotros podemos entender y llegar a la conclusión de quién es Dios. No pretendo decir que estamos mal. Lo que quiero decirte es que encuentres ese equilibrio para que tu vida no se convierta en un tormento. Hay muchos cristianos que viven atormentados, pensando que su vida es un desastre y que su vida está perdida. La percepción que existe de Dios de parte de ellos está tergiversada. O por otro lado, puede que haya cristianos que vivan una vida desinteresada, sin problemas. Al fin de cuentas, Dios nos ama y Dios nos perdona. Y es cierto, Dios nos ama y Dios nos perdona. Pero como dice el versículo al final, porque de Él, del corazón, mana la vida. Lo que hay en nuestro corazón es lo que vamos a reflejar. Si nosotros entregamos nuestro corazón de una manera equivocada en base a lo que creemos, muy probablemente lo que hablemos, lo que digamos, lo que exijamos de otros va a ser totalmente distinto al plan original de Dios. O por otra parte, si nosotros estamos entregando nuestro corazón a una idea de que Dios puede perdonar cualquier cosa y entonces hagamos lo que querramos, entonces estaremos viviendo una realidad o trataremos de decirle a la gente que no hay ningún problema, haz lo que quieras, finalmente Dios te perdona. Por eso, el último consejo que nos da Salomón en el capítulo 4 es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, si tú unes estos 4 consejos, te vas a dar cuenta que Salomón tiene la intención de que tú y yo nos demos cuenta que no se trata solamente de lo que Dios puede hacer en favor de nosotros. Se trata de la forma en cómo reaccionamos a eso con la ayuda de otros que nos aman, que nos aprecian y que anhelan lo mejor. Para que cuando llegue el momento decisivo de tomar el rumbo que corresponda, tomemos la mejor decisión para gloria de Cristo, para beneficio de nosotros y de los que nos rodean. En este momento puede que esté hablando a alguien que ha estado en una vida sin rumbo. Déjame decirte que estos 4 consejos aplicados a tu vida harán de ella algo con sentido. Te hará sentir que Dios dirige tu vida, te permitirá ver su gloria manifestada en ti. Por eso, si estoy hablando a una persona que de repente parece que perdió el rumbo, hoy es el día en que puedes acercarte a Dios. Demanda de Él sabiduría, pídele que te dé la sabiduría para tomar decisiones correctas. Permítete escuchar el consejo de otros. Date la oportunidad de vivir una vida una vida que honre y glorifique el nombre de Dios, para que tu vida sea de un testimonio vivo. Y al fin de cuentas, cuando tú unes estas 3, te vas a dar cuenta que
Guardar tu corazón solamente será la respuesta automática de estos 3 consejos puestos en práctica para beneficio de tu vida y por supuesto para una relación con Cristo. Sabes, es extraordinaria la forma en cómo Salomón pone de manera práctica estos consejos. Y mejor aún, es extraordinaria la forma en cómo Dios responde cuando tú y yo los llevamos a cabo. Si hasta el día de hoy has estado luchando, déjame decirte que no luches más solo. Permítele a Dios trabajar contigo a través del Espíritu Santo al punto que puedas disfrutar una vida cristiana en Cristo Jesús. Y si estás enfrentando dificultades, no olvides ir a Él. No solamente para que responda y resuelva tus problemas, sino para que te dé paz en tu corazón y tengas la claridad de mente para poder tomar la mejor decisión. Al final de cuentas, el único deseo de Dios para nosotros es que nos salvemos. Si tú estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo una vez más y a permitirle que te la guíe, acompáñame a orar. Querido Padre, gracias por estos consejos prácticos que Salomón ha dejado en el libro de Proverbios. Que podamos hacer uso útil de ellos en nuestras vidas y que podamos alcanzar la medida que tú has establecido para nosotros como tus hijos. Bendice a cada uno de los oyentes que nos acompañan en este día y permite que esa oración que está subiendo a ti de un corazón sincero pueda ser respondida de la manera exacta que tú creas conveniente y en el momento indicado. Acompáñanos por hoy, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.